Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener la presentación del próximo tutorial de Navidad que se trata de esta hermosa pajarera en invierno. Miren qué bonito proyecto. Además es sumamente versátil porque si bien está planteado en esta ocasión para todo el tema de la época de la Navidad, variándole los colores puede servir para un cuarto de niño, de niña, si se usan los celestes, el color salmón, verde agua, rosado, haciendo la combinación adecuada, y blanco por supuesto, haciendo la combinación adecuada puede servir para la decoración de un cuarto infantil y quedar sumamente bonito. Así que realmente es un proyecto que puede ser utilizado para cualquier ocasión y en cualquier época del año. Bien. Este va a ser el primer tutorial de pago que voy a tener en el canal. La idea es que, bueno, ya tengo un año en el canal y no estoy logrando la monetización que necesito y deseo. Así que voy a hacer que algunos de los tutoriales sean de pagos, mientras que vamos a seguir teniendo tutoriales libres también. Bien. Así que nada, en la caja de descripción del video les voy a dejar toda la información acerca de cómo se hace para poder acceder al tutorial. Como parte del tutorial van a recibir el PDF, por lo tanto ustedes van a poder trabajar en sus casas perfectamente, pero van a tener acceso a los videos para aquellos que no tengan nada de idea, por más que se trata de un proyecto principiante, por más que no tengan idea de intarsia a crochet. Yo les voy a tejer con ustedes hasta la hilera número 12, que es aproximadamente hasta esta parte de acá, bien, para enseñarles todo el tema de cambio de color y todo lo demás. Y después el proyecto es muy sencillo porque realmente no tiene cambios de color, es muy fácil este proyecto, bien. Después les doy la pauta de cómo seguir, vamos a hablar del tema de las trabillas, vamos a hablar del tema acá del pespunte de colores, del borde de puntos bajos y por supuesto de todos los detalles 3D tan lindos que tiene, el corazón, toda la parte de la leyenda, o sea, el texto. Fíjense que puede ser adaptado, acá dice Winter, pero bien puede ser el nombre de un niño o cualquier otro tipo de texto. Vamos a hacer la incorporación de tapestry para poder hacer este lazo que tiene incorporados unos detalles de corazoncitos que lo dejan sumamente bonitos. Y después también el tema de los copitos de nieve y eso que hacen realmente que el proyecto sea muy simpático. Bueno amigos, los espero entonces en el tutorial y nada, vamos a empezar con todas las fuerzas los proyectos de Navidad. Nos vemos.